bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Buenos oyentes de Voces de Lucha. En el programa de esta semana vamos a hacer un balance del resultado electoral. Como todos sabemos, el Frente Amplio finalmente resultó ganador del balotaje y pasará a ocupar el Poder Ejecutivo en los próximos 5 años. Como decíamos, obviamente antes del proceso electoral, gane quien gane, pierda el pueblo. No había ninguna opción de triunfo popular ni ningún tipo de invento de ese tipo. Claramente estábamos ante dos opciones que representaban variantes de proyectos que representan los intereses de la gran burguesía imperialista, en primerísimo lugar. Estábamos ante proyectos, tanto el que representa la coalición, que todavía está en el gobierno, como el que representa el Frente Amplio, proyectos que representan los intereses de los capitalistas, proyectos que implican el mantenimiento el sometimiento de toda la estructura del país a los intereses de las grandes multinacionales, el sometimiento de la clase trabajadora de nuestro país a niveles cada vez más crecientes de explotación. Entonces, en realidad, no estábamos ante ninguna posibilidad de ningún triunfo popular, y ganar a quien ganara, lo único que iba a pasar era que se iba a reforzar el mecanismo de la democracia burguesa, reforzar esa ilusión que se plantea ante las masas de la posibilidad de elegir, reforzar esa imagen que se hace muy presente, incluso a nivel del imaginario de la mayoría de la población de nuestro país, de el país como ejemplo de civilismo, como ejemplo de país democrático, donde los candidatos de diferentes partidos, si bien se disputan férreamente los cargos, después terminan abrazándose y son todos amigos, porque resulta que Fernando Pereira es amigo de la calle Pou y que Orsi se pelea mediáticamente con la calle Pou, pero después es amigo de Delgado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa imagen de convivencia democrática que celebran absolutamente todos los partidos que se disputaban el acceso real a cargos, es la gran triunfadora de este proceso electoral, y justamente eso implica un proceso de derrota muy grande para el pueblo, porque refuerza el hecho de que este sistema de dominación encubierto que es la democracia burguesa goza de muy buena salud en nuestro país. Y refuerza el hecho de que se oculta ante las masas la verdadera naturaleza de esta democracia, que consiste, como sabemos, en la dominación de una clase sobre nosotros, en el hecho de que en realidad para los explotados no hay ninguna posibilidad de elegir en el proceso electoral, porque la elección entre Orsi y Delgado simplemente, como decíamos, refleja la diferencia entre cuál de los dos sectores políticos va a encabezar esta política totalmente contraria a los intereses populares, y en definitiva se va a asegurar de mantenernos sometidos al yugo del capitalismo. Decíamos entonces que en este contexto, en este marco, es el Frente Amplio quien finalmente se alza con el triunfo, y es el Frente Amplio finalmente el que vuelve a ocupar el Poder Ejecutivo de nuestro país. En el Parlamento ya se había resuelto en octubre, hay una paridad de fuerzas que se mantiene básicamente respecto a los periodos anteriores, con la novedad de que en este caso, si bien el Frente Amplio, que es el sector que ocupa el Ejecutivo, mantiene el control del Senado, va a ser un sector que no va a tener por sí solo la mayoría en diputados. Esto lo obliga a generar negociaciones con otros sectores para a la aprobación de leyes que impliquen alguna diferencia con la actual coalición de gobierno. Por supuesto, estamos hablando de temas que no van a ir a la profundidad de las
cuestiones. El Frente Amplio no llega al gobierno planteando ningún tipo de reforma profunda en ningún aspecto. De hecho, la campaña de Orsi se basó justamente en plantear la ausencia de cualquier tipo de reforma profunda. Se ha planteado no reformar, no derogar la LUC, por supuesto. Se ha planteado no derogar la reforma de la seguridad social. Entonces, no se asoman en el horizonte grandes puntos de fricción entre los dos bloques. No los puede haber porque el acuerdo en políticas, en las grandes políticas del país, es total entre el Frente Amplio, el Partido Colorado, Partido Nacional, Cabildo Abierto, etc. Sí puede haber seguramente disputas en cuestiones secundarias y ahí, bueno, entra la negociación con diferentes sectores de la coalición. Una coalición que entra en una crisis muy fuerte después de la derrota, obviamente las derrotas generan este tipo de divisiones internas. Y ya ha habido negociaciones, movimientos, abrazos de Orsi con Bordaberry, Mujica con Manini Ríos, tejiendo esos lazos que van a ir después en el día a día del Parlamento, permitiéndole al gobierno llevar adelante las leyes que decíamos de carácter secundario, que pueden tener algún tipo de diferencia con el resto de los partidos. Insistimos en eso, en leyes de carácter secundario, porque en las leyes principales, las leyes de presupuesto, las leyes que tienen que ver con el mantenimiento de la estructura general del país, con las medidas macroeconómicas, con las grandes medidas sociales, etcétera, hay total acuerdo entre el Frente Amplio y la coalición. Están de acuerdo en mantener a rajatabla el pago de la deuda externa, están de acuerdo en mantener los subsidios a las multinacionales, están de acuerdo en que los que sostengamos el Estado seamos los trabajadores con los impuestos que pagamos, impuestos al salario, impuestos al consumo popular. Están de acuerdo en profundizar la privatización de la salud, que significa el Sistema Nacional Integrado de Salud, que creó el Frente Amplio. Están de acuerdo en continuar profundizando la reforma educativa que viene de mucho antes de que asumiera este actual gobierno. Están de acuerdo en continuar profundizando la represión contra el pueblo, donde con la excusa del combate al narcotráfico que goza de muy buena salud y que ha florecido en todos los gobiernos anteriores, porque sabemos los vínculos que tiene siempre las grandes organizaciones criminales con la policía, con el propio gobierno, pero con la excusa del combate al narcotráfico se produce un crecimiento cada vez más grande del aparato represivo. Orsi viene anunciando más de eso. Sabemos el uso que le ha dado al aparato represivo cualquier gobierno, en particular los gobiernos frente amplistas. Basta recordar cuando los gobiernos frente amplistas reprimen, por ejemplo, cuando se estrenan con la marcha anti-Bush, la represión a esa marcha, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, otros hechos destacables como la represión en el Liceo 70, la represión en el Codicen, la detención de manifestantes contra UPM por parte de agentes de los aparatos represivos vestidos de particular, al mejor estilo de la dictadura. Podemos seguir enumerando acciones represivas que han llevado adelante los gobiernos frente amplistas y bueno, que se van a continuar llevando adelante, por supuesto, de ser necesario por el futuro gobierno. Ni hablar de la permanencia de las tropas de ocupación en otros territorios como el Congo, como Haití, etc. En definitiva, no va a haber, como decíamos, grandes diferencias entre los dos grandes bloques, entre el Frente Amplio y el resto de los partidos, o sea que la gobernabilidad, el mantenimiento de las políticas esenciales va a estar totalmente asegurado. De hecho, no es casual que el ministro de Economía, Gabriel Odón, un reconocido defensor del neoliberalismo, haya sido el único ministro anunciado durante la campaña electoral del Frente Amplio, una señal clara para la gran burguesía de que acá no se va a cuestionar de ninguna manera la continuidad de las políticas fundamentales por parte del gobierno. Sí cambia, por supuesto, la composición de quiénes son los que ocupan los principales cargos. La actual composición, donde directos representantes, gente proveniente directamente de la oligarquía, de la gran burguesía, deja paso nuevamente a representantes de la mediana y pequeña burguesía, profesionales, burócratas sindicales. Son los que van a ocupar los miles de cargos en el Estado,
que se cambian durante cada gobierno. Y eso, por supuesto, explica la desesperación que se tiene cuando se disputan el control del Poder Ejecutivo los diferentes partidos. Por supuesto que no es solamente el acceso al cargo en sí, sino toda la influencia que se puede manejar desde ahí, la capacidad de hacer negociados, colocar gente de su palo, etcétera, etcétera, etcétera. En esta coyuntura, en este contexto, claramente los sectores que dirigen el movimiento popular, los sectores de los aparatos frente amplistas, los aparatos sindicales, burocráticos, los aparatos que dirigen las organizaciones estudiantiles, las organizaciones sociales, se fortalecen nuevamente. Aparatos que ya en el rol de oposición al actual gobierno contaron con la complicidad de la mayoría de los sectores que se reivindican del espacio clasista, supuestamente porque estos aparatos iban a colocar en la oposición al gobierno. La práctica demostró una y otra vez que fueron cómplices del gobierno, le facilitaron la vida, le firmaron acuerdos salariales y acuerdos, convenios colectivos que consagraron la pérdida salarial, que le aseguraron paz social a este gobierno. Se le hicieron fácil, como decían al ministro Salinas, al ministro saliente Salinas, de salud, los burócratas frente amplistas de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Le firmaron en la época de la pandemia la rebaja salarial al gobierno en tiempo récord, según les reconocía el propio Mieres. Esta misma burocracia sindical frente amplista fue a la que buscó la mayoría de los sectores que se reivindican del espacio clasista como aliado en todo este periodo. ¿Qué significó esto? Un retroceso de las posiciones clasistas, un avance de las posiciones de la burocracia sindical, que ahora llega al gobierno con su representante político, sector político del cual muchos integrarán, pasarán directamente a integrar el gobierno. Ahora se vuelven a abrir más espacios donde comparten instancias de gobierno los organismos del Estado y los representantes de las organizaciones sindicales y sociales. Ya se habla de que se van a restituir los consejos en ANEP, los consejos de secundaria, de primaria, de UTU. Se van a reinstalar las reuniones semanales donde se toma el cafecito el burócrata sindical con el compañero de su mismo partido, que es el jerarca de turno de tal o cual repartición del Estado. Ese mecanismo se vuelve a aceitar, se vuelve a potenciar y, por supuesto, la burocracia sindical sale fortalecida nuevamente de este proceso. Por supuesto que ese fortalecimiento, donde aseguran un dominio muy fuerte de las organizaciones sociales, de masas, les va a permitir continuar constituyéndose en polea de transmisión de las políticas del gobierno. Es decir, van a continuar defendiendo a las patronales, van a continuar defendiendo el mantenimiento de salarios miserables, el mantenimiento de condiciones de trabajo cada vez más precarizadas, el mantenimiento de los privilegios de la gran burguesía, como han venido haciendo ininterrumpidamente desde siempre los burócratas sindicales. En definitiva, entonces, se viene un nuevo gobierno de Frente Amplio, un gobierno que ya todos sabemos cómo va a ser, no va a haber ninguna sorpresa aquí, ya hemos tenido la experiencia, no es nada nuevo, va a ser la continuidad de los gobiernos anteriores, la continuidad del sometimiento al imperialismo, la continuidad de la defensa acérrima de los intereses del capital, la continuidad de la superexplotación de la clase obrera, la creciente precarización de las condiciones de trabajo y de vida de nuestra clase. Eso es lo que nos espera para los próximos 5 años y será cuestión de que la clase trabajadora, los sectores explotados y en primerísimo lugar los sectores más volcados a la lucha, los sectores militantes, los sectores que se reivindican del espacio clasista, deberemos encontrar la manera para de una buena vez comenzar la construcción de una alternativa independiente para nuestra clase, una alternativa que se posicione claramente en la defensa de los intereses fundamentales de la clase trabajadora y que no se deje encandilar por el seguidismo a la línea de estos sectores que se presentan como críticos
a tal o cual gobierno, que se presentan como una alternativa dentro del sistema y que no son más, estamos hablando en particular del Frente Amplio, que defensores de los intereses de los enemigos más acérrimos de los trabajadores y del pueblo explotado. Por nuestra parte, esto es todo por esta semana. Muchas gracias.